40 amaneceres de reavivamiento, esperanza y consuelo. Hoy estamos en el día 19. El título para este día es La vida que deja huellas. El texto base lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Y dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate de muchos. Tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Mañanas Milagrosas. Permíteme hacerte una pregunta. Si hoy terminara tu vida, ¿qué recordarían las personas de ti? Quizás pensaríamos nuestros logros, en nuestro trabajo o en los bienes que hemos conseguido. Pero cuando alguien parte de este mundo, casi nunca se habla de cuánto ganó. Se habla de cuánto amó, de cuánto ayudó, de cuánto sirvió. Hay personas que viven muchos años y dejan muy poca huella. Y otras que viven quizás menos tiempo, pero dejan un recuerdo imborrable porque hicieron del amor un estilo de vida. Hoy aprenderemos que la verdadera grandeza no consiste en ocupar los primeros lugares, sino en seguir el ejemplo de Cristo, que vino para servir. Aquí pues hay algo importante de este tema que destaca precisamente que Jesús dio sentido a la vida al enseñar el camino del servicio y que fuimos creados para hacer buenas obras. Vamos a hablar de una mujer que predicaba con una aguja. Hasta parece chistoso este título, ¿verdad? Pero en el libro de los Hechos encontramos a una mujer llamada Dorcas, también conocida como Tabita. La Biblia nos dice que fue una gran oradora. No dirigía multitudes, no ocupaba un cargo importante. Sin embargo, cuando murió, ocurrió algo extraordinario. Las viudas comenzaron a llorar, no porque hubiera sido famosa, sino porque había llenado sus vidas de amor. Mientras Pedro estaba allí, ellas les mostraban las túnicas y vestidos que Dorcas había confeccionado para ellas. Cada prenda era un sermón silencioso. Cada puntada decía: Dios no se ha olvidado de ti. Cuando Pedro oró, Dios le devolvió la vida. No solo porque Dorcas era una buena mujer, sino porque todavía había muchas personas que necesitaban el ministerio de sus manos. Vamos a ver acá que una vida sin servicio termina siendo una vida sin propósito. Hermanos, vivimos en una cultura que nos enseña a preguntar: ¿qué voy a recibir? Pero el Evangelio cambia la pregunta: ¿a quién puedo bendecir hoy? Muchos buscan propósito en el éxito, otros en el dinero, otros en el reconocimiento, pero esas cosas nunca logran llenar el corazón por completo. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó para reflejar su carácter, y el carácter de Dios siempre se expresa en amor. Cuando dejamos de vivir únicamente para nosotros, descubrimos que la alegría más profunda nace al ser útiles para alguien más. Aquí pues Dorcas nos enseña. Me conmueve pensar que Dorcas nunca imaginó que su historia quedaría escrita en la Biblia. Ella simplemente hacía lo que estaba a su alcance. No tenía un escenario, tenía una pequeña aguja, no tenía un micrófono. Tenía compasión. Y eso bastó para que Dios hiciera de su vida un testimonio eterno. Muchas veces creemos que necesitamos
grandes talentos. Pero Dios usa con poder a quienes pone en sus manos lo poco que tienen. Además, servir es el lenguaje más claro del amor. Las palabras son importantes, pero hay momentos en los que una acción habla mucho más. Una visita a un enfermo, una llamada al que está solo, una oración por quien está sufriendo, un abrazo oportuno, una comida compartida. Todo eso habla del amor de Dios. Hay personas que jamás leerán una Biblia, pero sí leerán nuestra paciencia, nuestra generosidad, nuestra honestidad y nuestra manera de tratar a los demás. Cada acto de servicio puede convertirse en una carta viva escrita por Cristo. Pero Cristo es el mayor ejemplo. La noche antes de ir a la cruz ocurrió algo inolvidable. Jesús se levantó de la mesa, tomó una toalla, se arrodilló y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Imagínense esta escena. El creador de todo, el creador de todo, sirviendo a sus criaturas. El maestro haciendo el trabajo del siervo. En ese momento Jesús nos enseñó que la verdadera autoridad nunca se impone, se demuestra sirviendo. Y al día siguiente hizo un acto supremo de servicio. Entregó su propia vida en la cruz para salvarnos. Y cada vez que servimos con amor, reflejamos un poco del corazón de Cristo. La escritora cristiana Elena G. White escribe en el Ministerio de Curación: la verdadera felicidad se encuentra en el servicio abnegado en favor de los demás. ¡Qué pensamiento tan oportuno! El mundo dice, busca tu felicidad. Y Cristo dice, o Cristo responde, la encontrarás cuando aprendas a amar y servir. Hoy quiero invitarte a realizar un acto de amor que nadie conozca. No publiques una fotografía, no esperes un reconocimiento. Hazlo únicamente porque Cristo lo haría. Quizás visitar a un enfermo, llamar a alguien que está desanimado, escuchar a una persona que necesita ser escuchada, ayudar económicamente a quien atraviesa una necesidad. El cielo ve lo que muchas veces el mundo nunca llega a notar. Tal vez piensas, yo no tengo grandes talentos, pero Dios nunca ha necesitado personas extraordinarias. Ha necesitado corazones disponibles. Moisés tenía una vara, David tenía una honda, el muchacho tenía 5 panes y 2 peces, Dorcas tenía una aguja. Y Dios utilizó lo que cada uno tenía en sus manos. Hoy el Señor también quiere usar lo que tú tienes, no para engrandecerte, sino para llevar esperanza a alguien que lo necesita. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Gracias porque tu Hijo Jesucristo nos enseñó que la verdadera grandeza consiste en servir. Perdónanos cuando hemos vivido pensando solamente en nosotros. Abre nuestro corazón para ver las necesidades de quienes nos rodean. Haz de nuestras manos instrumentos de consuelo, Padre Santo. Que nuestras palabras animen, Señor, que nuestras acciones reflejen tu amor y que cuando termine nuestra vida, las huellas que dejemos, Padre Celestial, conduzcan a otros hacia Cristo. Gracias, bendito Dios. Donde haya enfermedad, pon sanidad. Donde haya contienda, Señor, pon paz. Donde haya rencores, pon amor. Gracias, divino Dios. En el nombre de Jesús, oramos. Amén y amén. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso está en 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Hoy recuerda que Dios no te dio dones para impresionar al mundo, sino para bendecir la vida de las personas que pone en tu camino.
La vida que deja las huellas más profundas no es la que acumula más, sino la que ama y sirve como Jesús. Bueno, antes de despedirnos quiero dejarte una pregunta para acompañarte durante todo el día. ¿Quién será bendecido hoy porque decidiste vivir como Jesús? Que el Señor haga de tu vida una fuente de esperanza para tu hogar, tu iglesia y tu comunidad. Nos encontraremos mañana, si Dios lo permite, en una nueva edición más de Mañana Milagrosas. Y recuerda, un amanecer con Dios puede cambiar un día. 40 amaneceres con Dios puede cambiar una vida. Regálanos un like y comparte este video.